Muy buenos días, amados hermanos. Estamos reunidos nuevamente como familia para ser bendecidos y ministrados con la palabra de Dios. Y hoy día es un domingo especial. Es el inicio de lo que llamamos la Semana Santa. Y este es un domingo que se denomina el Domingo de Ramos y vamos a ver un poco la historia y el porqué. Y es el inicio, como digo, de la Semana Santa y una de las celebraciones más reconocidas a nivel mundial, ¿verdad? En todos los ámbitos, pero vamos a estar desarrollando porque si bien es cierto, es muy conocida y muy celebrada en su forma, no se entiende en la mayoría de los casos el fondo. Y gloria a Dios, qué bueno saber que el fondo de todo lo que pasa durante esta semana que inicia hoy día tiene que ver con el cumplimiento del plan de Dios para nuestras vidas, con el cumplimiento del plan de redención que vino del corazón del Padre para nosotros, para redimirnos de la condición en la que nosotros estábamos, en pecado y muerte. Y a través de lo que en esta semana sucedió, es que nosotros ahora podemos tener vida eterna porque fue el cumplimiento del plan de Dios para salvación del hombre, ¿verdad? Es el cumplimiento de la obra de Cristo Jesús, que vino a esta tierra como hombre, nació de mujer, entró legalmente a este mundo, pero que su propósito siempre fue pagar el precio con su sangre, con su vida, pagar el precio por todos nuestros pecados y que nosotros, a través del sacrificio de Cristo Jesús, podamos tener vida y vida eterna. Cuando hablamos de el Domingo de Ramos, tiene que ver con la entrada de Cristo Jesús, ¿verdad?, a Jerusalén. Y voy a leer a partir del capítulo 21 de Mateo capítulo 21, y vamos a leer del verso 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció, verso 4, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, verso 5, decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y esta porción de las Escrituras hace referencia a Zacarías capítulo 9, verso 9. En otras palabras, lo que iba a acontecer aquí ya había sido profetizado y dicho hace muchos años. Verso 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y los tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora, hay muchas cosas interesantes acá y no voy a ir tanto en el aspecto histórico y de los detalles, ¿verdad? Pero sí, yo creo que va a bendecirnos mucho que podamos entender algunos puntos importantísimos de esta porción de las Escrituras. Al menos para mí significa muchísimo, ¿verdad? El hecho de que el Señor siempre cumple su palabra, siempre cumple lo que dijo. Desde el momento que el hombre pecó, el plan de redención fue diseñado y el Señor lo dijo.
¿verdad? Él habló sobre la simiente de la mujer en referencia a Cristo Jesús, habló sobre la simiente de Satanás, habló sobre la victoria que el Hijo del Hombre iba a tener sobre Satanás y sus demonios y todo poder del enemigo. Habló de las formas, habló con mucho tiempo de anticipación acerca de la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo Jesús, y habló de los detalles. Y este es uno de los detalles en Zacarías capítulo 9, verso 9. Dice exactamente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto fue dicho antes. Ahora, una cosa que para mí realmente me bendice mucho es la integridad de la palabra de Dios. Lo que Él dijo, Él lo hace. Lo que Él dijo, Él lo hará, ¿verdad? Y Él en su palabra nos ha dicho muchas cosas. Y todo lo que Él dijo se cumplió, ¿verdad? Todo lo que Él le dijo a Abraham se cumplió. Todas las promesas a los grandes hombres de Dios se cumplieron. Todo lo que Él dijo acerca de nosotros se ha cumplido. Todo lo que Él dijo acerca de cómo iba a ser el plan de redención de nosotros, expresado en el inmenso amor de Dios para nosotros en Cristo Jesús, se cumplió. Y hermanos, yo quiero jalar su atención, no tanto a las palmas, ¿verdad?, que eran puestas para que Jesús entre, y vamos a entrar en detalle en algunas de estas cosas en un momento. Pero quiero que nos centremos básicamente en el hecho de que todas estas cosas que estaban aconteciendo era para que se cumpliese lo que el Señor había dicho de antemano a través de sus profetas. Porque la palabra de Dios es íntegra. Lo que Él dijo, Él lo hará. Él no cambia de opinión. Él no es voluble, ¿verdad? Él no es temperamental. Me molesté, entonces ya no voy a hacer lo que dije que iba a hacer. No, lo que Él dijo, Él lo hace. Y esa, mis hermanos, es nuestra estabilidad. Por eso cuando nosotros hablamos de poner la palabra de Dios en nuestro corazón, lo que estamos poniendo es su voluntad. Lo que estamos poniendo es la incomprometible palabra de Dios. Lo que estamos poniendo es a Dios mismo, porque Él y su palabra son uno. Lo que Él dijo, Él lo hará. No hay motivo, no hay opción de malinterpretación, no hay opción de equivocación, no hay opción de que de repente Él lo dijo, pero a consecuencia de la maldad del hombre, Él hace otra cosa. No. Lo que Él dijo, Él lo hará, ¿verdad? Y cuando Él dijo que Cristo Jesús vino a traernos vida y vida en abundancia, esa es la vida de Dios que nosotros tenemos. Cuando Él nos dijo que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz, ese es exactamente lo que nosotros somos. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo Jesús. Somos justos. Dios nos ve justos, tan justos como ve a su Hijo Jesús, porque fue su Hijo Jesús quien nos justificó pagando la deuda completa que nos pertenecía, pero Él la tomó y la pagó, la canceló. Entonces, lo que la palabra de Dios dice acerca de mi justicia, de quién soy en Cristo Jesús, ¿verdad? De que yo soy santo porque he sido separado para Dios, porque ahora tengo la vida de Dios en mí, mi naturaleza es conforme a la naturaleza de Dios. Entonces yo soy un hijo de Dios, soy participante de su naturaleza. La palabra me dice que esto es así, esto es así. Ese es quien soy, esa es mi identidad. De tal manera me amó Dios que me ha hecho hijo a través de la obra de Cristo Jesús. Y si Él me dijo esto y Él cumplió cada detalle del plan de redención, ahora por recibir este sacrificio, este es quien soy, no hay duda. No soy un pecador, ¿verdad? No soy una falla, no soy un bueno para nada. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy un hombre bendecido, una mujer bendecida, ¿verdad? Yo soy quien la palabra de Dios dice que soy, hijo amado de Dios, con la libertad para tener acceso a mi Padre.
sin ningún protocolo, porque Él me ve como hijo, no me ve a través de examen de admisión, ¿verdad? Apruebo, recibo este beneficio. No, yo ya he sido aprobado, ¿verdad? Yo ya he sido aprobado. Yo soy acepto en el amado, ¿verdad? Y gloria a Dios porque el examen no lo di yo, lo dio Cristo Jesús, ¿verdad? Y yo soy aprobado por lo que Él obtuvo para mí en la cruz. Entonces, lo que a mí jala de esta porción de las Escrituras es cuán detallista es el Señor, cuán específico en decir lo que a su pueblo, lo que Él iba a hacer. Ahora, que Satanás no lo creía, que hay mucha gente que lo creyó de otra manera, eso es otra cosa, pero lo que Él dijo, Él lo hará. Ahora, cuando hablamos de la entrada de Cristo Jesús cumpliendo la profecía, y vemos cómo la gente, vemos cómo todos los que estaban en la ciudad, porque era un motivo de fiesta, ¿verdad? El Domingo de Ramos venía para celebrar la liberación del pueblo judío de mano de los egipcios. Era una celebración como muchas celebraciones hay a nivel mundial, donde no solamente es fiesta para los locales, pero viene gente de todo sitio. Es una gran cosa, es una gran fiesta. Y Cristo Jesús está entrando justamente en ese día. Pero el concepto natural de la gente era, bueno, Él es el Salvador, Él es el profeta, Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Él es el Salvador para los judíos. Tenían la idea de repente Él está entrando en un pollino, pero tenían la idea de repente que en alguno de los días de la semana Él iba de repente a sacar su armadura, una gran espada y liberarlos, ¿verdad? Y tenían una idea de un Mesías diferente en el concepto natural, pero no se daban cuenta la magnitud de lo que significaba la obra de Cristo Jesús, la magnitud en el ámbito espiritual que Él en esa semana, a través de su muerte, que para algunos lo consideraban una derrota y un fracaso, en el mundo espiritual su muerte iba a implicar una victoria total sobre todo poder del enemigo, porque estaba arrebatando, ¿verdad?, el poder que el enemigo tenía sobre nosotros. Porque Él estaba pagando el precio por nuestros pecados con su sangre, y a través de ese sacrificio Él nos dio vida, nos dio salvación, nos dio una nueva naturaleza. Ahora somos una nueva especie de ser que no existió antes. Ahora somos hijos de Dios. Pero en ese momento, en ese lapso de entrada triunfal supuestamente, la gente a veces tiende a ver las cosas solamente con lo que ve, ¿verdad? Y ahí lo vitoreaban, gritaban, Hosana, Hosana, al hijo de David. Pero una semana después estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Ahora, todo eso es en el ámbito natural. Pero para nosotros, lo que tenemos que entender es la esencia de lo que estaba pasando. Estábamos llegando al cumplimiento del plan maravilloso de Dios para redimir al hombre de sus pecados, para pagar el precio, porque todo se debe de cumplir. Él dijo, la paga del pecado era muerte. Él no dijo, bueno, ya lo siento, pasa por agua tibia, no, ya está bien, no. Lo que Él dijo se iba a cumplir, y había que haber muerte por consecuencia del pecado. Había que morir, ¿verdad? Pero el plan de redención, ¿qué significa? ¿No cumplir? No. Sí, se cumplió. Solamente que Él tomó nuestro lugar y Él murió. Él derramó su sangre para darnos a nosotros vida eterna, para pagar el precio, para hacernos justos, para que ya la deuda que teníamos esté cancelada en su totalidad. Y para mí, como digo, una de las cosas primeras que jala en un día como hoy es el poder entender lo maravilloso de la palabra de Dios, lo maravilloso de la integridad de la palabra de Dios, lo precioso de conocer a Dios en su carácter. Él no miente, lo que Él dice, Él lo hace. Él es estable, como dije, Él no es voluble, Él no cambia de opinión, Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y en eso podemos confiar. Esta salvación tan grande que nos pertenece
nos pertenece, mis amados hermanos. Ese es quien nosotros somos en Cristo Jesús. Y por lo tanto, si yo creo que esto es lo que me pertenece, mi caminar en esta vida es basado en esta posición que yo tengo en Cristo Jesús. No luchando para ver qué pasa, sufriendo en este valle de sombra de muerte. Bueno, puede ser un valle de sombra de muerte, con una gran diferencia. Mi posición en Cristo me asegura de que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, no hay valle de sombra y de muerte que sea tan tenebroso que pueda hacerme daño, porque Dios, el Dios del universo, está conmigo, está contigo, está por nosotros, no está contra nosotros. Y el que está por nosotros venció al enemigo, al príncipe de este mundo, lo derrotó, ¿verdad? En la cruz triunfó, ¿verdad? Triunfó sobre todo poder del enemigo en la cruz. Ahora, cuando nosotros vemos que la palabra siempre se cumple, el Señor ya tenía todo el plan diseñado. Cristo Jesús vino a esta tierra, se despojó de su gloria, nació como hombre para tener una entrada legal a este mundo. Todos los aspectos legales fueron cumplidos. Él creció, Él caminó en este mundo. Vemos que Él sanaba a los enfermos, ¿verdad? Que liberaba a los endemoniados. Pero uno dice, bueno, es que era Jesús. Sí, pero recuerde una cosa. Él era Jesús, pero Él se despojó de su gloria y en su tránsito en esta tierra, su caminar en esta tierra, fue como hombre, como tú y yo, como hombre o mujer, pero con una gran diferencia. Él vino a esta tierra como hombre ungido por el Espíritu Santo porque Dios estaba con Él. Y a través de su sacrificio en la cruz, a través del pago terminado en la cruz por nosotros, ahora nosotros tenemos la misma condición de hijo y la misma condición que Cristo Jesús tuvo. Y así como Él oraba por los enfermos y así como Él echaba fuera demonios, nosotros tenemos igualmente el Espíritu Santo, tenemos la unción del Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo, Dios mismo morando en nosotros, tenemos autoridad, podemos caminar en la misma dimensión, mis amados hermanos, si nosotros pudiéramos entender lo precioso de esta realidad. No somos hombres tratando de patear latas, tratando de cumplir un sacrificio, tratando de cumplir el hecho de, bueno, soy cristiano, entonces en este caminar mucho sufrimiento tendré. No, tendremos victoria. El hecho que tengamos batallas no significa derrota, significa triunfo en Cristo Jesús. Es una forma diferente de ver la situación, es una forma diferente de ver el valle de sombra, porque una cosa es el valle de sombra de muerte sin Dios y otra cosa es el valle de sombra y de muerte con Dios, el Dios de vida. Es una cosa totalmente diferente. Y nuestro caminar, que es un caminar de victoria como hijos de Dios, tiene que estar en esta dimensión, ¿verdad? Y el próximo domingo vamos a hablar mucho más acerca de la obra redentora, lo que significó la cruz para nosotros. Pero acá estamos hablando de esto precioso, ¿verdad? Lo que Él dijo, Él lo hace. Y hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios, su voluntad para nosotros. Lo que aquí dice la palabra de Dios es la verdad para mí, ¿verdad? Me gusta lo que el hermano John Austin, hombre de Dios que ya está en la presencia del Señor, el papá del hermano Joel Austin, en su iglesia siempre tenía ese dicho y decía, yo soy. Y toda la congregación repetía, usted puede repetirlo donde esté, yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Y yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Y en eso estamos establecidos. Ese es nuestro fundamento de vida en Cristo Jesús. Lo que la palabra de Dios dice, su voluntad, esa es la verdad, no cambia. ¿Me dejo entender? Y al mismo tiempo, hay cosas que en lo interno, en lo personal, a través del Espíritu Santo, que es Dios mismo morando en nosotros, que es una persona y nos habla, nos da dirección, ¿verdad? Nos revela su propósito, sus planes. Y recuerden los planes de Dios para nosotros, para mi vida, los planes de Dios para tu vida, son buenos, agradables y perfectos. Algunos dirán, ¿por qué es tan complicado? Porque nunca dijo fácil, pero sí dijo bueno, agradable, perfecto y real. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores.
Tenemos la victoria ante cualquier situación difícil. La victoria la tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Aleluya. Entonces, lo que Él nos ha dicho en su palabra, esa es la verdad. Lo que Él ha puesto en nuestro corazón, eso es lo que yo puedo confiar. Ese es nuestro caminar en fe. Nuestro caminar en fe es exactamente lo que acabo de decir. Esta confianza plena, agresiva, real, ¿verdad? Una confianza absoluta y total de que lo que Él nos dijo, esa es la verdad. Y Él nos dijo que la sanidad nos pertenece. Él nos dijo que la provisión de Dios está para nosotros, que Él suple todas y cada una de mis necesidades, pero no conforme a mis pensamientos, a mis formas, a mis métodos, ni conforme a mis recursos y a mis habilidades, sino a las de Él. Gloria a Dios. Y en eso podemos confiar. Entonces, acá, aún en detalles, ¿verdad? Aún en detalles, no solamente estaba cumpliendo el hecho de que iba a entrar, ¿verdad?, en un pollino, como lo mencionaba acá en Zacarías capítulo 9, verso 9, sino aún los detalles estaban previstos. Porque créeme, Dios tiene todo, ¿verdad? Lo que el plan de Dios es, se cumplirá. La única forma que no se cumpla es que nosotros mismos no lo creamos, porque nuestro caminar es en fe. Mientras nosotros sigamos caminando en fe, que lo que la palabra de Dios dice es la verdad, no hay pierde, no hay falla. Si permitimos al temor que se enraice en nuestra forma de pensar para decir, bueno, no va a pasar, yo no voy a ser sano, los demás sí, antes sí, pero ahora no. Eso es lo único que puede detener u obstaculizar nuestro caminar de victoria con Dios. Pero mientras estemos, por eso que la palabra nos dice que estemos siempre meditando su palabra, alineados con el fundamento de su palabra, no de lo que vemos, su palabra en nosotros, la victoria está asegurada. Aleluya. Y acá dice, aún en los detalles, ¿no? Jesús envió 2 discípulos, verso 2, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatádla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todos los detalles. Tenía que ser un pollino. Bueno, el Señor le dijo a sus discípulos, vayan a tal sitio y traigan un pollino. Tráigame un pollino. Van a ver un pollino atado, tráigamelo. Y qué maravilloso ejemplo esto, ¿no? Porque el Señor muchas veces nos dice cosas que son parte del plan de Dios para nuestra vida, pero inmediatamente nosotros tenemos 2 opciones. O comenzamos a analizarlo a través del filtro de nuestra mente, no, que va, eso no puede ser, así no, es difícil, qué roche, qué problema. ¿Por qué? Porque vemos en lo natural en lugar de confiar plenamente en que el Señor va a cumplir lo que Él dijo que iba a hacer. Y acá Jesús estaba dando la palabra, ¿verdad? Cuán importante es confiar en la palabra de Dios. Él y su palabra son uno. Y acá le dice, mira, la profecía dice que yo voy a entrar en un pollino tendremos. ¿Ok? A 2 de sus discípulos vayan y traigan el pollino. Su mente natural le dice, Señor, pero ¿cómo vamos a traer el pollino? Pollino era como un carro último modelo para entrar. ¿De dónde vamos a sacar? No tenemos plata, ¿de dónde vamos a comprar? ¿Qué quiere el Señor? ¿Que lo robemos? Y automáticamente ellos han podido, y yo estoy seguro que sí, vinieron muchas dudas, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer, no? Y se miraban el uno al otro, y bueno, no sé, ¿no? Entraremos, encontraremos el pollino, pero tú lo desatas. No, no, tú lo desatas, porque si nos agarran nos van a acusar de ladrones, ¿no? ¡Qué vergüenza! Todo eso es pensamiento natural. Pero cuando nosotros decidimos confiar en el Señor y confiar en lo específico que es Dios, pero hay que escuchar su palabra, no nuestra opinión ni opinión de alguien acerca de, sino escuchar la palabra de Dios. En lo personal, escuchar sus planes a través de mi espíritu, por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Trayéndome dirección sobre lo que... Recuerdan que la oración
siempre tiene una respuesta. El problema es que nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar la respuesta, escuchar lo que hemos pedido, escuchar lo que el Señor tiene que decir. Muchas veces nosotros oramos por algo y lo condicionamos. Señor, dame tal trabajo, pero quiero que sea ese trabajo y quiero que sea de esta manera. Pero si el Señor nos ha prometido un mejor trabajo en paz, ¿verdad? Primeramente, Él va a cumplir lo que hemos pedido, porque eso es parte de nuestros beneficios. Pero deja que Él nos diga cómo. Él es más sabio que nosotros. Su palabra va a cumplirse. El problema cuando lo que hacemos, Señor, solamente así, ¿verdad? Hay un lindo libro del hermano Kenneth Hagin, Planes, Propósitos y Presunciones, ¿verdad? Donde habla muchas cosas sobre no limitar el plan de Dios para hacerlo a nuestra forma. No tener nosotros nuestros planes y pedirle, Dios, tú bendice mis planes. Es mejor decirle, Señor, ¿cuáles son tus planes? Y yo estoy dispuesto a creerte y yo estoy dispuesto a recibir el plan perfecto, bueno, agradable que tú tienes para mí. Y acá le da una indicación. Ahora, verso 6. Y los discípulos fueron. Ahora, qué bueno es esto, ¿verdad? E hicieron como Jesús les mandó. E hicieron como Jesús les mandó. ¿Qué es lo que hicieron? Fueron a la aldea, hallaron una asna atada y un pollino con ella, la desataron y la trajeron a Jesús. Pero Jesús le había dicho algo. Y si alguien, porque obviamente el pollino, ¿verdad? El asna no estaban ahí solitos, pertenecían a alguien. Pero Jesús les dice, y si alguien, verso 3, os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará, se los dará. Entonces, verso 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y ya hemos leído la historia. Primeramente, quiero jalar su atención acá. El Señor le había dado indicaciones, ¿verdad? Sus discípulos tenían dos opciones. Señor, ¿cómo nos expones a hacer una cosa así? O podían tomar la decisión, Señor, vamos a confiar que lo que tú has dicho lo vas a hacer de la forma como tú nos has dicho que va a funcionar. Y la palabra de Dios nos da muchos principios acerca de cómo funcionamos en este ámbito espiritual al cual nosotros pertenecemos ahora. Pero muchas veces nosotros estamos diciendo, bueno, Señor, ¿verdad? Bendíceme, pero de esta manera. Bendíceme a través de mi trabajo. Bendíceme, Señor, aunque no haga nada. Pero la palabra nos dice, Él bendecirá la obra de mis manos, hablando de bendición financiera, ¿verdad? Pero no, a veces queremos que sea así, pero sin hacer esto. El Señor nos da indicaciones. Indicaciones que funcionan en el ámbito espiritual. Indicaciones que nos pertenecen en la condición de hijo de Dios, quien ahora somos, ¿verdad? Él da semilla al que siembra. La semilla siempre produce. Traer los diezmos a la alfolía, a la casa de Dios. Pero dice, no, Señor, yo quiero que me bendigas, pero no lo voy a hacer. No voy a cumplir con mis diezmos porque me están restando el dinero y estoy dando a gente. ¿Y qué hará con eso? Y el Señor dijo, no te he preguntado que evalúes si seas un fiscalizador de eso. Yo te estoy diciendo, tráemelo a mí, deposítalo en el Señor, pero con una actitud de ponerlo en mis manos. Yo lo bendeciré, yo lo multiplicaré. No, Señor, sí, pero no. Quiero que me bendigas sin hacer eso. Quiero que tú me des esto, pero sin seguir las direcciones, ¿verdad?, que tú nos das. No, nunca, dice que nunca, siempre pongamos en nuestra agenda, ¿verdad?, a los pobres y que seamos generosos. No, yo quiero que tú me bendigas, pero no quiero ser generoso. Si nosotros vamos a caminar en Dios, si nosotros vamos a caminar en su palabra, nosotros, mis amados hermanos, tenemos que estar dispuestos a confiar en Dios plenamente, absolutamente, en todo lo que el Señor nos dice para hacer. Porque estos principios espirituales
Son principios que operan para nosotros, seres espirituales, en nuestra condición de hijos de Dios. Entonces, es algo que nosotros tenemos que asimilar, entender, aprender y disfrutar. Porque el Señor, si nosotros realmente creemos que Dios es bueno, nada de lo que Él nos ha dado en su palabra como indicaciones es para nuestro perjuicio. Todas son para nuestro beneficio, para bendecirnos. Hay formas que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Espirituales, para que nosotros podamos ser bendecidos. Dad y se os dará. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán los hombres en tu regazo. Pastor, yo quiero que los hombres me den en mi regazo todo lo que necesito, pero no quiero dar. Bueno, hay principios, ¿verdad? Hay principios de la siembra y la cosecha. Hay principios. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros vamos a ser selectivos y solamente vamos a hacer lo que la palabra nos dice que nos gusta y no lo que no nos gusta, o lo que nuestra mente no acepta? ¿O voy a decir, Señor, toda tu palabra es real, toda tu palabra es vigente, toda tu palabra es para mí? Y estar en su palabra. Y cumplir sin preocupación y sin temor y sin pasarlo por el filtro de la mente. Vamos a revisar nuevamente esta historia. El Señor le da indicación, ¿verdad? Es como un pastor le dice, bueno, a sus líderes, bueno, por favor, hagan esto, tengo esta dirección de Dios. No, pastor, así no. Y Jesús le está diciendo, tráeme el pollino. Ahora, ¿había un riesgo? Sí, porque si encontraban el pollino y lo sacaba, aunque el Señor les había dicho, si les preguntan, ustedes digan esto, hubiera habido el riesgo o la opción de que al hacerlo, el dueño del pollino le diga, oye, ¿a dónde se lleva mi pollino? Ese es mío, me están robando. ¡Hey, policía! Por favor, serenazgo, arréstenlo. Ese era un riesgo. Pero ¿cuántos se dan cuenta que lo que el Señor hace siempre es bueno? Y es perfecto. A Él no lo toman nada improvisado. Él no es improvisado. Su plan de Dios es perfecto. Entonces, cuando ellos deciden obedecer, la palabra se cumple en ellos. Entonces, ¿qué dijeron? Lo tomaron. Y sí, salió el dueño y le dijo, ¿a dónde llevan ese pollino? Los discípulos dijeron, el Señor lo necesita. Ah, sí, el Señor lo necesita. Por favor, llévenselo. Ahora, ¿qué cosa es importante acá recordar? Yo sé que algunas veces yo menciono eso, pero es importante recordar que el plan de Dios no es improvisado. Si el Señor le ha dicho para hacer cosas, el Señor ya ha dispuesto todas las cosas para que su plan se cumpla. Nuestra parte es solamente decir, Señor, lo haré. Señor, obedeceré. Lo que tú me digas, lo haré. Lo haré, Señor, sin pensar, sin pasar por el filtro de mi mente, simplemente lo que tu palabra dice. Yo creo que es la verdad, yo sé que es la verdad, pero lo creo en mi corazón y voy a actuar en lo que la palabra de Dios dice, en lo que tú me has dicho. Porque cuando nosotros lo hacemos, abrimos un ámbito sobrenatural. Primeramente para que el dueño de ese pollino, ¿verdad?, le diga, ok, el Señor lo necesita, llévalo, significa que el Señor ya había tratado con el dueño. Significa que ese dueño ya sabía que este pollino estaba designado para un propósito. El Señor ya había tratado con el asunto. Ese es lo maravilloso de seguir los planes de Dios. Son perfectos. El problema no es Dios. El problema es cuando decimos, no, Señor, así no. No me expongas, no quiero pasar ridículo, no quiero pasar roche. ¿Cómo voy a hacer eso que me estás pidiendo? Hazlo, hijo, yo sé. Yo no soy padre malo, yo soy padre bueno. Si te digo que hagas esto, es por un propósito. Es para tu beneficio, para tu bendición. Hazlo, créeme, confía. Y ese es nuestro reto. Que nosotros decidamos confiar en Él y no robarnos a nosotros mismos de nuestras bendiciones por tratar de interpretar o por tratar de conseguir una
explicación lógica, natural y racional cuando estamos viviendo en un ámbito espiritual sobrenatural que va más allá de nuestra mente. Confiemos en Dios. Para mí, esta es una de las grandes cosas, que cuando yo veo historias como esta, veo simplemente el cumplimiento perfecto del plan de Dios con detalle. Él se encargó de todos los detalles, mis amados hermanos. Nada quedó al azar. Todo estaba diseñado. El plan de redención se iba a cumplir con detalle. Como Él lo dijo, así fue. Y como Él te ha dicho cosas en tu corazón, créeme, así va a ser. Aleluya. Mis amados hermanos, Dios es bueno todo el tiempo. Confía en Él. Y si confías en Él, sea agresivo con tu fe y dile, Señor, lo haré. No sé cómo, ¿verdad? Como María. Vas a tener un hijo y no has conocido hombre. Y María dijo, bueno, no sé cómo será, no tengo idea cómo será, no sé. Pero sí una cosa sé, que yo estoy dispuesta a que tú hagas tu voluntad en mí, porque yo confío en ti. Confiemos en nuestro Dios como Padre bueno. Dios los bendiga, tengan una semana sobrenatural.